El régimen cubano podría ahora esperar una política de sanciones más duras por parte de Estados Unidos en caso de que Trump gane las elecciones presidenciales de este año. Rolando Nápoles nos explica a continuación. Rolando, buenas noches. Hola, sí, muy buenas noches, Yelenis. Y América Noticias habló con Jaime Flores, quien es el director de comunicación de esta campaña presidencial de Trump para la comunidad hispana. Él nos comentó cuáles serían las principales demandas de una nueva administración de Trump hacia el régimen cubano. El régimen cubano podría esperar sanciones más duras por parte de Estados Unidos si Donald Trump llega otra vez a la Casa Blanca. Jaime Flores, director de la campaña de comunicación español del expresidente republicano, afirmó a América TV que La Habana tendría que cumplir con varias demandas si quiere un alivio o un cambio en la política de Washington. La primera, la liberación de los más de 1.000 presos políticos en la isla. Cualquier restablecimiento de cualquier tipo de relación diplomática con Cuba tiene que pasar por la liberación de todos los presos políticos sin condiciones. El otro tema era la realización de unas elecciones libres con participación de diferentes partidos políticos y con observación internacional. Y la otra tenía que ver con el respeto a los derechos humanos. Desde la Convención Republicana en Milwaukee, el portavoz del Partido Republicano para la Comunidad Hispana afirmó que Trump no ha cambiado en absoluto su compromiso con el exilio cubano y con el fin de la dictadura en Cuba. No ha cambiado la manera de pensar del presidente frente a las diferentes dictaduras, lo ha mencionado en distintas oportunidades, lo mencionó en la reunión de Doral la semana pasada, en la que habló también sobre el tema de Cuba y las cosas horribles que siguen pasando en la isla. Luego yo creo que si nos regimos por lo que ha venido diciendo y por lo que hizo durante su gestión como presidente del año 2016 al año 2020, pues podemos tener la certidumbre de que las cosas seguirán en el mismo rumbo. En sus declaraciones a América Noticias, el vocero del Partido Republicano para los Hispanos envió un duro mensaje no solo para la dictadura de Cuba, sino también para la de Venezuela y Nicaragua, en caso de que Trump regrese a la Casa Blanca. Se les está acabando el recreo, se les está acabando el cuarto de hora. De manera que se vayan preparando, se vayan poniendo para lo que les toca, porque con una administración Trump, todas estas cosas que han venido pasando durante esta administración en materia internacional no van a suceder. Esto de que los chinos estén construyendo bases en Cuba no hubiera sucedido durante una presidencia de Trump, como tampoco jamás hubiera atacado a Israel, como tampoco Rusia se hubiera metido en Ucrania, como tampoco hubiéramos tenido los problemas que estamos teniendo en los océanos internacionales, en los mares, en el transporte marítimo, que eran cosas que no habían sucedido jamás. Desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos asumieron la seguridad del transporte marítimo en todo el mundo. En Miami, el presidente de la Fundación Inspira América, el abogado Marcel Felipe, explica por qué considera que una nueva administración de Trump en la Casa Blanca debería ser más proactiva para lograr el fin de la dictadura en Cuba. Esperamos que se restablezca la política que Estados Unidos ha tenido siempre bipartidista hacia la dictadura castrista, y es que no van a haber un levantamiento de sanciones hasta que se liberen todos los presos políticos, se convoquen elecciones libres y, por supuesto, se garanticen todas las libertades necesarias para que esas elecciones puedan ser verdaderamente libres. Pero eso creo que no es suficiente. Esperamos, sobre todo, si esta administración contamos con el senador Marco Rubio como secretario de Estado, poder tener una política proactiva que no solamente busca mantener el status quo con respecto a Cuba, sino que busca activamente, proactivamente el derrocamiento de esa dictadura, no solamente por el beneficio del pueblo cubano, no solamente por la moral que eso implica para la política norteamericana que la necesita, sino porque es importantísimo mandarle la señal a los gobiernos chinos y a los gobiernos rusos que ahí no pueden haber bases de espionaje, que no pueden haber visitas de submarinos nucleares. Las declaraciones de la campaña de Trump sobre cuál sería la política hacia Cuba están en consonancia con el deseo de los cubanos de liberarse de ese régimen de oprobio. Solamente un cambio de régimen en Cuba puede resultar en que cese la existencia de presos políticos, en que cese la exportación de violencia a otros países, como está ocurriendo ahora en Ucrania, donde hay tropas mercenarias cubanas peleando a favor de Rusia, lamentablemente, y lo que es la exportación del totalitarismo a toda América Latina. Solo estas condiciones pueden realmente dar al pueblo cubano una oportunidad de rehacer su vida nacional en paz, en concordia y en prosperidad. Sobre el estado de salud y de ánimo del exmandatario republicano, tras el intento de asesinato que sufrió en Pensilvania, el director de la campaña de comunicación español del aspirante republicano aseguró que él se ve muy bien, calmado y trabajando duro
para ganar las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Lo vemos muy bien, lo vemos calmado, lo vemos optimista, lo vemos relajado. Obviamente, si a cualquiera de nosotros le pasa un susto como el que le pasó a él el sábado pasado, pues uno empieza si habían pasado sustos mucho menores, pues de alguna forma cuando lo superamos comenzamos a ver la vida desde un ángulo un tanto diferente. Yo creo que al presidente le debe haber pasado algo parecido. Obviamente, pues esa es apenas mi opinión y mi manera de percibir la cuestión, pero lo vemos muy bien, lo vemos muy, digamos, empeñado en sacar adelante su causa. Y recordemos, por cierto, que una de las últimas medidas de Trump antes de terminar su presidencia fue precisamente incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Rolando Nápoles, América Noticias.